Continuamos con el punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, al relativo al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Les informo de que, finalizado este debate, se votarán las enmiendas correspondientes a este dictamen. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa tienen la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fija posición, la señora Veí Cantenis. Gracias, presidente. Ministra, en primer lugar, doy por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto que quedan vivas. Hoy se aprueba una ley muy importante porque da un paso más en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Refuerza el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres en los circuitos públicos, crea el permiso menstrual, permite el aborto sin permiso familiar desde los 16 años, regula la objeción de conciencia de los médicos en la interrupción del embarazo y hace que muchas mujeres tengan que recurrir a las clínicas privadas. En relación a la objeción de conciencia, es uno de los elementos más importantes de esta ley. Miren, en Cataluña en 2019 abortaron 21.936 mujeres y el 97,8% de los abortos instrumentales se hicieron en clínicas privadas, porque en la pública casi la mitad de los ginecólogos son objetores de conciencia. Que las mujeres tengan que ir a la privada implica dinero, implica un desplazamiento, implica más complicaciones en un momento tan difícil como el de decidir que una mujer quiere abortar. También es importante la cuestión de la información, que solo se dé la información a las mujeres si éstas la piden, y la eliminación de los días de reflexión, porque, repito, en un momento tan difícil como en el que decides que quieres abortar, hay que hacerlo sin chantajes emocionales. Lamentamos, pero, que no se hayan aprobado nuestras enmiendas, especialmente la número 52, que despenaliza el aborto del Código Penal. Sí, señorías, en el artículo 145 y 145 bis, el Código Penal penaliza el aborto aún con el consentimiento de las mujeres si no se da en las condiciones que establecía la ley. Y es que en 2022 estemos aprobando una ley que dé un paso más en los derechos sexuales de las mujeres, pero que no consiga despenalizar la práctica del aborto, aún con el consentimiento de la mujer, nos dice mucho de la importancia del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y déjenme hacer un poco de historia. Silvia Federici, en su obra más reconocida, El Calibrán y la bruja, nos brinda un estudio histórico sobre el proceso de reestructuración económica, social y filosófica del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Reestructuración del capital y reestructuración del trabajo. Ella sostiene que este cambio conllevó un disciplinamiento social muy grande, como todos los cambios sociales profundos, de hecho. Pero su tesis es que en cuestiones de género el disciplinamiento social fue fundamental. El cuerpo y la sexualidad de las mujeres como elemento central de la política de Estado, porque tenía que ver con varios elementos. La sexualidad y el matrimonio como estructuras sociales que debían sostener y reproducir el nuevo sistema económico, la construcción del sujeto asalariado, la necesidad de disciplinar el poder de las mujeres en relación al control del cuerpo y la reproducción, y la persecución de lo que se llamarían las brujas por toda Europa y las colonias. La caza de brujas, señorías, fue una forma de guerra contra las mujeres. Silencio, para por favor. disciplinarlas. Dice Federici literal, la caza de brujas fue una guerra contra las mujeres
porque el sujeto opuso resistencia a la difusión de las relaciones capitalistas y al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar. A diferencia de las primeras acusaciones que pivotaban sobre la magia y la herejía también afectaba a los hombres, la relación entre brujería y anticoncepción ya aparece en una bula de Inocencio VIII en 1484 que las acusa de entorpecer la procreación de los hombres y la concepción de las mujeres. Y ya es en el siglo XVII que las acusaciones ya estaban fundamentalmente construidas alrededor de las cuestiones reproductivas, alrededor del aborto y alrededor de las demás cuestiones. Escribe Federici: parece plausible que la caza de brujas fuera, al menos en parte, un intento de criminalizar el control de la natalidad y de poner el cuerpo femenino, el útero, al servicio del incremento de la población y la acumulación de la fuerza de trabajo. Los tiempos han cambiado, señorías, pero el control del cuerpo de las mujeres sigue. El control del cuerpo de las mujeres históricamente ligado al control de los pueblos y las comunidades. Esta misma tesis sostiene Rita Laura Segato en su obra La guerra contra las mujeres, cuando explica la violencia machista masiva en Ciudad Juárez, los feminicidios, como una forma de disciplinamiento social hacia las comunidades. Por esta razón, por esta genealogía histórica del control de la reproducción de las mujeres, no hemos conseguido despenalizar el aborto y estamos todavía dando pasitos para garantizar que las mujeres puedan decidir sobre su sexualidad, su cuerpo y su reproducción desde los derechos y sin moralismos que las coarten. Hoy aprobamos una ley importante que tiene algunos límites, pero que forma parte del camino que las mujeres andan hacia la emancipación. Porque el aborto hoy es una cuestión relativa a la libertad de decisión y a la emancipación. Y que nadie se confunda. Las feministas somos las que amamos la vida, la maternidad y la felicidad, pero el derecho al aborto no va en contra de la vida ni de la maternidad. El derecho al aborto tiene que ver con tener maternidades escogidas y cuerpos propios. Gracias a todas las mujeres feministas que han contribuido a que hoy esto sea una realidad. Esta es su victoria. Visca la lluita feminista. Muchas gracias, señora Vehí. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Y aprovecho para pedirles silencio, por favor, porque es muy incómodo escuchar a la persona que está en el uso de la palabra. Egun on guztioi. Han pasado 12 años desde que se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción de Embarazo y 7 años desde que el PP reformara esta ley para dar marcha atrás en el reconocimiento de los derechos para las mujeres de 16 y 17 años y para poner trabas a todas aquellas que decidieran interrumpir el embarazo. A lo largo de estos años, durante muchísimas ocasiones, hemos reivindicado la necesidad de realizar una nueva redacción de esta ley para adaptarla a las demandas y necesidades existentes en la sociedad actual y para posibilitar el ejercicio de derechos a las personas a las que se les había usurpado dicho ejercicio libre. También hemos defendido hasta la saciedad la necesidad de eliminar los 3 días de reflexión exigidos a toda mujer que decidía realizar una interrupción de embarazo, ya que, a nuestro entender, suponía dudar de su capacidad de decisión. Lo hemos repetido en una infinidad de veces y lo seguimos diciendo. Que quede claro que nosotras decidimos y que no necesitamos permisos ni que se nos capacite desde instancias externas para concretar lo que decidimos. Algunos opinan que quienes defendemos el aborto libre y gratuito pensamos que abortar es algo tan sencillo como si fuéramos a comprar una camiseta,
que somos frívolas y descerebradas y que no valoramos la vida. Y eso claramente no es así, pues porque valoramos la vida digna para las madres y para las criaturas, pensamos que tenemos derecho a decidir desde nuestros deseos, reflexiones, proyectos vitales, si queremos ser madres o no y sobre el momento de serlo. Muchas de las personas que estamos en este hemiciclo ejercemos la maternidad y paternidad. ¿Acaso ustedes no quisieron haber podido decidir sobre ello? ¿Acaso no se ponen en el lugar de lo que conlleva ser madre cuando no se desea, cuando es una imposición, cuando se tiene 16 años, 32 o 42 y te embarazas sin quererlo? Por otra parte, otro punto a ensalzar en esta ley es que la atención a la salud sexual y reproductiva se garantice desde la sanidad pública. Un logro importantísimo, un logro fruto de años de lucha de millones de mujeres, con pasos hacia atrás y con pasos hacia adelante, y el de ahora un gran salto hacia adelante. Vamos a estar muy atentas para que no se vuelvan a perder ningún derecho, para que no ocurra lo que en algunos estados de Estados Unidos está ocurriendo, porque en este hemiciclo algunas y algunos pueden estar tentados a seguir sus pasos. Señores y señoras de la derecha extrema y de la extrema derecha, tengan muy seguro que estaremos junto al movimiento feminista para defender y mantener todos los derechos de las mujeres. Quiero recordar que se han admitido algunas de las enmiendas de CERMI que hicimos nuestras. Pensamos que las personas con cualquier discapacidad, sea cual fuera, tienen derecho a cultivar su sexualidad de manera plena y a gestionarla en la medida de sus derechos y sus posibilidades. Poner obstáculos a ello es ir directamente contra su integridad y su dignidad. Por otra parte, nos congratula que en esta ley se haya recogido nuestra enmienda en la que se alude a la necesidad de impulsar implicación y participación de los hombres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Con respecto a los servicios de atención integral de la salud sexual y reproductiva, pensamos que en una distancia inferior a 100 kilómetros de cualquier núcleo de población debe existir un centro que garantice esta atención y la accesibilidad a todas las personas. Desafortunadamente, esto no se ha recogido. Reconocemos que, en nuestro caso, Navarra puede ser un buen modelo con respecto a cómo implantarlo, a pesar de que también existan deficiencias y aspectos a corregir. También se ha recogido en este texto de ley nuestra aportación en el ámbito de la atención psicológica o sexológica con perspectiva de género. Seguimos manteniendo viva la enmienda en la que abogamos porque la educación afectivo-sexual en todas sus dimensiones y dentro del currículo sea impartido por personal formado en sexualidad humana desde una perspectiva científica. Señorías, cualquiera puede educar en sexualidad, sí, porque hasta el silencio educa. Pero ser mero transmisor de actitudes prohibitivas, reivindicativas, normativas, no conlleva a que la educación que se realice se lleve desde el cultivo y reconocimiento de la sexualidad humana en todas sus dimensiones. Se ha transicionado también nuestra enmienda 117 y por ello se recoge en la ley la necesidad de visibilizar la realidad de las personas que viven con VIH o que desarrollan el SIDA, haciendo hincapié en sus necesidades y propuestas para superar la discriminación y el olvido en el que viven. Vemos muy necesario abordar el impacto del estigma sobre la calidad de vida y su bienestar. Para finalizar, recordar también que se ha transicionado nuestra enmienda 122 y se recoge que se adopten medidas organizativas para prevenir la posible discriminación profesional de las personas objetoras, a fin de evitar que se vean relegadas en exclusiva a la realización de abortos. En esta ley queda pendiente el reconocimiento de la existencia de la violencia obstétrica. Muchas de las mujeres que hemos parido
o que hemos acudido a recibir asistencia ginecológica sabemos a qué nos estamos refiriendo. En definitiva, valoramos positivamente los contenidos de esta ley, reconociendo que quedan aspectos en el tintero que podían haberla hecho mejor, pero es, vuelvo a repetir, una buena ley. Señores y señoras de la derecha extrema y extrema derecha, tengan muy seguro que estaremos junto al movimiento feminista para defender y mantener los derechos de todas las mujeres, ni un paso atrás. Gora borroka feminista. Mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente. Egun on, buenos días a todas y a todos. Concluimos el proceso de una ley que se inició hace muchos años, hace 12 exactamente, y que posteriormente tuvo un cambio realizado por la mayoría absoluta del Partido Popular, que cambiaba de la edad por la cual una mujer podía abortar sin tutela y que hemos vuelto a modificar en esta ley. Y parece que la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Estado español puede quedar asentada ya para algunos años, siempre que no haya otra modificación siguiente sobre la base del Gobierno de turno que venga. Y así creo que no vamos a solucionar mucho las cosas si funcionamos de esa manera. Sin duda alguna, este fue un gran avance en su momento y los avances que se han dado ahora en esta modificación pueden ser modificaciones parciales, pero digamos que el gran salto se dio, como he dicho antes, hace 12 años. Yo fui ponente de aquella ley, con Viviana Aido de ministra, y repasando las notas de entonces, vemos que la sociedad ha cambiado, ha evolucionado y ya toma decisiones diferenciando creencias y códigos morales personales de necesidades colectivas que han de tener respuesta por parte de los poderes públicos. Debates que hoy en día celebramos con naturalidad, a excepción de extravagancias anacrónicas de algún grupo político, hace 12 años todavía eran complicadas y afortunadamente ya son realidades acordes a los tiempos y a los cambios mentales. Y esta es la base de todas estas leyes que posteriormente hemos desarrollado y hemos legislado. El distinguir entre aquello que responde a un código ético propio con dar respuesta a una realidad existente. Me acuerdo de que decía en su momento, por cerrar los ojos a una realidad, esa realidad no desaparece. Las soluciones de algunos grupos eran, y desgraciadamente me parece que siguen siendo, algo así como yo no quiero que se aborte, no se va a abortar. Y nosotros respondíamos y respondemos, se seguirá abortando, pero sin seguridad jurídica ni sanitaria. Porque algo que tú no quieres no deja de existir porque no lo quieras. Y al final acaba pasando, pero sin cobertura, que es lo que queríamos evitar con la primera ley del aborto, con la segunda y con esta modificación. El inicio siempre es más difícil y romper ciertos cascarones es lo más complicado. A algunos nos tocó ese trabajo, cruzar el río. Y el Partido Popular, inconsciente o conscientemente, también ha cruzado el río, aunque diga que no. Ya de facto habita en él, porque tuvo la oportunidad de cambiar lo básico de la ley del aborto y no lo hizo. Y no lo hizo porque sabe que no hay vuelta atrás, porque sabe que en un país europeo en el siglo XXI no se puede estar como en el siglo XIX y ya habita en él. Tuvo la oportunidad de cambiar y no lo cambió. Cambió la edad. Bien, una discrepancia perfectamente entendible, pero que no va a la raíz de lo que sugiere la ley del aborto. En un principio, cuando se presentó esta ley, o cuando el Gobierno propuso que iba a modificar esta ley, los grupos que apoyamos en su momento esa modificación le dijimos al Gobierno que hiciera los menores cambios posibles, que el consenso que en aquel momento se acordó era suficientemente importante y básico como para que pudiéramos
mantener los criterios básicos de esa ley sin necesidad de muchas modificaciones. Entendíamos el cambio de la edad de los 16 años y lo aceptábamos y dijimos que hiciera solo eso. Pero el Gobierno, pues queriendo ir a más, hizo más cambios también. Con algunos estamos de acuerdo, con otros no tanto, con algunos discrepamos. Y eso lo hemos planteado en el trámite de esta ley. Nosotros presentamos un paquete de enmiendas, algunas de ellas han sido aceptadas, y es verdad que tampoco modificaban en absoluto la ley, sino que planteaban cuestiones de rigor competencial que parece que son importantes a nuestro entender. Porque, sobre todo, esta ley entra en materias como, por ejemplo, la sanidad o la educación, que nosotros tenemos claro que son competencias autonómicas y, en caso de Euskadi, las tenemos todas. Por lo tanto, esas materias a desarrollar las han de desarrollar las comunidades autónomas. Son las competentes y ellas han de decidir tanto sus currículos educativos como la asistencia sanitaria, cómo y cuándo y cómo debe de ser. Entendemos que las cuestiones básicas de derechos deben de estar legislados a quien le compete, que en este caso es el Estado. Pero parece que a veces gusta que haya una especie de generar caparazones que valgan a todos por igual, con ese afán o con ese miedo de que algunos se escapen de lo que son los criterios generales y uniformes. Y claro, cuando hay miedo de que alguien se escape, lo que hacemos es uniformizar a todos. Y eso a nosotros no nos gusta. La materia de la objeción de conciencia, nosotros vimos que no era necesario un registro. En Euskadi está funcionando muy bien sin registro desde la aplicación de la ley y creíamos, y por eso planteábamos, que no hacía falta. Y, por último, hay una cuestión que supongo que luego otros también incidirán, que decíamos que en la ley, aparte de las modificaciones que se han hecho, también se han incluido una cuestión que la han incluido sin haberla incluido, que es el tema de la gestación subrogada. Y decíamos, si no se va a legislar sobre ella, ¿qué sentido tiene que se incluya? Y se ha planteado un criterio subjetivo en torno al tema de la gestación subrogada. Un planteamiento más ideológico que pragmático. Por lo tanto, decíamos, quítese de esta ley porque no le corresponde. El día que tengamos que legislar, porque en España la gestación subrogada ya está decidida que es un contrato de nulo pleno derecho, que no existe, que no tiene ninguna validez. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene meterla en esta ley? El día que tengamos que legislar sobre eso lo haremos con toda tranquilidad, sin ningún problema. Pero aquí no tiene ningún sentido meterlo. Por tanto, decíamos, quítese. Como conclusión, señoras y señores, diputadas y diputados, creemos que es importante avanzar en esta ley, es importante avanzar en los derechos de las mujeres y de las personas en pos de la igualdad, y creo que esto es algo que iniciamos hace años, que costó, porque las cosas cuestan y cuando cuestan a veces son mejores porque se consiguen en base a trabajo, consenso y desarrollo por parte de todos, sobre todo de aquellos… Señoría, debe finalizar, por favor. Finalizo. Sobre todo de aquellos que veían problemas y esos problemas han sido superados. Creo que es bueno para todas las personas y para todas las mujeres desarrollar este tipo de trabajos. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidente, señorías. Damos hoy un paso importante en un tema que es principal para Ciudadanos, que es la defensa de la libertad. Con esta ley del aborto que hoy debatimos de nuevo, podemos decir que el trabajo de Ciudadanos durante su tramitación ha estado orientado a defender la libertad a ambos lados. Hemos defendido la libertad
a derecha y a izquierda. Porque lo que hemos hecho es que frente a un gobierno que moraliza, que señala con el dedo a las mujeres para decirles qué pueden y qué no pueden hacer con su cuerpo, y frente al propio bloque conservador que sigue empeñado en impedir que las mujeres puedan ser libres de decidir si quieren o no quieren ser madres, que ya hemos madurado suficiente las mujeres mucho en nuestros ejercicios de derechos, pero tanto por un lado como por otro se nos dicen qué podemos, qué no podemos hacer con nuestro cuerpo, pues de todas maneras. Por un lado es, si puedes tener el derecho a ser madre y elegir tú misma si quieres o no quieres abortar, nadie nos tiene que poner moralinas para ello, y somos principalmente las mujeres, nuestro deseo principal en muchas ocasiones es ser madre. Pues muy bien, y hay que apostar porque las mujeres puedan ser madres, que tengan el acceso a los servicios, a los derechos, a todo lo que corresponde para disfrutar de su maternidad con todo el ejercicio, digamos, de sus facultades. Pero, por otro lado, si las mujeres no queremos ser madres, pues déjennos en paz, no seremos madres. O sea, esta es una cuestión de libertad, al igual que déjennos hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuerpo, porque hay otra parte de moralidad que en muchas ocasiones se viene imponiendo, es decir, si una mujer se quiere dedicar al trabajo sexual o no se quiere dedicar, venga, vamos a decirle qué puede hacer con su cuerpo. Si una mujer quiere ayudar a otra para que sea madre y ser madre gestante, vamos a decirle que no, también lo vamos a prohibir y lo vamos a criminalizar. ¿Estamos avanzando en el ejercicio de derechos o estamos retrocediendo? A veces, de verdad, que no me queda claro. Desde Ciudadanos, ¿qué es lo que hemos defendido siempre? Pues que las mujeres que no quieran ser madres ni gestar, sino interrumpir su embarazo, que lo puedan hacer. Este ha sido nuestro objetivo, este ha sido el objetivo en muchas ocasiones de nuestras enmiendas. Hemos presentado una serie de enmiendas. ¿Qué es lo que hemos defendido? La igualdad y la equidad en el acceso a servicios, especialmente en materia de salud y en materia social. Por ello nos mostramos favorables a la necesidad de garantizar que cualquier mujer que quiera interrumpir voluntariamente su embarazo pueda hacerlo en el hospital de referencia más cercano, sin tener que enfrentarse a una carrera de obstáculos e infinidad de trámites burocráticos para ser derivado finalmente a otra provincia. ¿Qué es lo que hemos visto también? Pues que se amplía el ejercicio y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a menores de 16 y 17 años. ¿Qué es lo que ha propuesto Ciudadanos? Ha propuesto que los padres estén informados de este procedimiento, el derecho a la información. Y igualmente hemos apostado por eliminar barreras a las personas que quieren formar una familia, y gracias a nosotros pues se han producido avances significativos, por ejemplo, en permisos de maternidad para que las mujeres puedan conciliar, mejorar su maternidad y su vida laboral sin prejuicios. Hemos pedido que se amplíen los permisos de gestación para asegurar que las mujeres puedan tener una cobertura adecuada. Sí que prescindimos en la propuesta, sin embargo, de los permisos especiales por dolor menstrual, porque desde Ciudadanos consideramos que el dolor incapacitante está ya recogido en los actuales permisos de incapacidad temporal. Y también mantenemos un elemento que ya propusimos desde Ciudadanos en su momento y que viene a recoger las provisiones del Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres, que nos referimos a la inclusión como violencia sexual contra la mujer de los casos de abortos forzosos, esterilizaciones forzosas y la anticoncepción forzosa. Entonces, son numerosos avances y me alegro de los avances. Siempre estaré a favor de los avances en el ejercicio de los derechos y principalmente en el ejercicio de los derechos de todas las mujeres. Ahora bien, ¿con qué nos hemos encontrado? Pues que esta norma incluye una parte de sectarismo, de ideología, pues para volver a hacer estas cuestiones que en materia de igualdad estamos acostumbrados a ver en este hemiciclo, y por eso hemos mostrado nuestra oposición a la norma. ¿Por qué? Porque incluye la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres. Es aquí donde tenemos innecesariamente la inclusión de una materia frente a la cual a Ciudadanos nos va a tener enfrente, porque mire, ustedes quieren hacer valer que no existen familias con necesidad de recurrir a la gestación subrogada, cuando son más de 100.000 las familias con niños que han nacido con gestación subrogada. Ustedes, con la absurda criminalización que quieren realizar, están negando el amor de esos 100.000 padres y madres por gestación subrogada que sienten por sus hijos. Para el Gobierno la opción es prohibir, criminalizar y hacer la vida imposible a familias como las que componen
Women, la asociación Suen Nuestros Hijos y tantas otras. Todo ello, además, en un país donde tenemos una escasa natalidad. ¿Cuál es la propuesta de Ciudadanos? La propuesta de Ciudadanos es permitir abrir las puertas a garantizar marcos de derechos y libertades para que las familias de cualquier tipo puedan desarrollarse. Las familias de cualquier tipo, señorías. Un segundo. Por favor, señorías, silencio. Prácticamente no se escucha la interviniente. Por favor. Silencio, por favor. Para nosotros, la opción no es decirle a una mujer que no puede ayudar a una familia o a una pareja de amigos a poder formar su familia de forma altruista. Para nosotros, la opción no es decirle a una pareja homosexual que están condenados a no poder tener hijos por la incapacidad del sistema de gestionar de una manera adecuada una adopción, que no pueden formar una familia. Para nosotros, no es opción decirle a una pareja que ya se ha sometido a varias técnicas de reproducción asistida que desistan y que no van a poder cumplir su sueño de formar una familia. Esta es la opción que incluyen en esta legislación por parte del Ministerio de Igualdad. Por lo tanto, entenderán que nosotros somos aquellos que defendemos la libertad, pero la libertad con las dos manos, señoría. Defendemos en una el derecho de las mujeres a interrumpir de manera libre y voluntaria su embarazo y defendemos todos los modelos de familia. Nosotros defendemos la libertad absolutamente en todos los ámbitos. Si la ampliación de las libertades en este momento me parece adecuada en lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, también queremos alzar la voz porque defendemos una regulación, el carácter altruista y el no establecer límites al ejercicio de formar una familia, y ello también incluye la gestación subrogada. Por lo tanto, esperamos que realmente se avance en libertades. Celebro el avance en materia de interrupción del embarazo, pero condeno el que se esté criminalizando a las familias por gestación subrogada. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señor presidente. Nos alegramos de que por fin se apruebe la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, porque realmente supone un avance necesario en derechos, incluso recuperando algunos arrebatados anteriormente por el Partido Popular, como el derecho a la interrupción voluntaria de la gravidez para las mujeres de 16 y 17 años. El BNG presentó diferentes enmiendas con el ánimo de contribuir a mejorar la propuesta, alguna incorporada, pero realmente nos sorprende que la mayoría que representan los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no aceptasen otras que creemos que eran positivas y razonables. Por ejemplo, la que proponía partidas específicas para la financiación de la investigación en salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de género y con una visión integral que permitiese garantizar una atención digna, de calidad y libre de violencias. La que buscaba proteger más a las mujeres en el ámbito laboral, previendo el derecho a la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo para las mujeres embarazadas a partir de la semana 35ª de gestación, o la que propone que la transmisión negligente o intencionada de ETS o la retirada del preservativo sin consentimiento fuesen considerados como actos de violencia de género. Curiosamente, esto mismo se dice en la exposición de motivos, pero no se incluye en el articulado donde tiene fuerza normativa y se rechaza nuestra propuesta en ese sentido. También la previsión de que una mujer sea derivada por la sanidad pública a un centro privado, situación que deberá ser, en todo caso, excepcional y que podría evitarse si se elimina la objeción de conciencia, el sistema de salud público asumiese íntegramente los gastos de desplazamiento y estancia, debiendo realizarse un seguimiento tras la intervención. Pero especialmente la enmienda 64 para eliminar la posibilidad de la objeción de conciencia en la sanidad pública, porque creemos que si la interrupción de la gravidez es un derecho, el personal que ejerce su labor en la red pública
Pública de Salud debe tener la obligación de garantizar ese derecho. En todo caso, como decía al principio, nos parece que con esta ley se producen avances significativos en derechos, por lo que, lógicamente, votaremos a favor. Obrigado. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Gracias, presidente. Ministra, bueno, si el verde se impone hoy aquí, las mujeres mayores de 18 años, las adolescentes entre 16 y 18 con el permiso de sus tutores legales, también las que tengan una discapacidad, tendrán garantizados sus derechos reproductivos. Las mujeres que deseen poner final a un embarazo indeseado podrán hacerlo en la sanidad pública. Las que hayan sufrido un aborto, voluntario o no, y las que se sientan incapacitadas para poder trabajar durante la menstruación, tendrán derecho a una baja por contingencias comunes. Se facilitará el acceso a la anticoncepción, que ha de ser más equitativo. Todos estos son puntos para votar a favor esta ley. Pero seguimos manifestando nuestra disconformidad ante otros puntos. Por ejemplo, que se recoja la gestación por sustitución como una violencia contra la mujer sin previo debate sobre este tema, sabiendo que genera, además de una encendida polémica, un impacto directo sobre la filiación de los menores que han sido gestados por sustitución en el extranjero, o un estigma, como ya se dijo durante las ponencias, sobre esos niños a quienes se les está diciendo que son fruto de una violencia sobre su madre biológica. Por otro lado, en el preámbulo se asegura hasta en 2 ocasiones que la consideración de la gestación por subrogación como violencia contra la mujer se hace en línea con el Convenio de Estambul, que ni siquiera nombra este supuesto. Lo que sí nombra el convenio son el aborto y la esterilización forzosos, que vendrán recogidos en la ley como violencias contra la mujer. Han dejado fuera, de momento, nos queda la segunda vuelta del Senado, la violencia obstétrica. También manifestamos nuestra disconformidad con el hecho de que se decreten políticas de gratuidad desde el Gobierno sin dotar de recursos a las comunidades autónomas que deben aplicarlas. Lo que ustedes decretan que sea gratis, estamos hablando de productos de gestión menstrual, anticonceptivos, ¿quién los va a pagar? Apoyen nuestra enmienda 23 y subvencionen sus propias políticas públicas. Por otro lado, quiero dar las gracias a los grupos que apoyaron nuestra enmienda, que no fueron los del Gobierno, por cierto, para que en los casos de acogida temporal por familia extensa, es decir, cuando los familiares de un recién nacido deben hacerse cargo de él porque no pueden hacerlo sus padres biológicos, tengan derecho, además de la prestación económica que está establecida para el cuidado del menor, a un permiso laboral equiparable al de maternidad-paternidad, eliminando la obligatoriedad de que ese acogimiento sea de más de 1 año. Conocí esta problemática escuchando la radio, a través de la radio, esa maravillosa manera de escuchar a la ciudadanía, de aproximarse a los problemas de la ciudadanía. El Quim explicava que ell i la seva dona, de manera sobtada, s'havien hagut de fer càrrec del nadó d'una neboda. Un matrimonio de casi 60 años, cambiando pañales, haciéndose cargo de un recién nacido, de un día para otro, y preguntándose qué sentido tenía que se les eligiera, que se elija a un familiar para cuidar de un recién nacido, justamente por ese vínculo emocional y de proximidad, y que luego no se les facilite que puedan ocuparse del recién nacido. ¿Qué sentido tiene que tenga que pagar a un tercero para que se haga cargo del bebé? Celebramos que haya quedado corregida esta situación, modificando el Real Decreto Ley 6/2019, el Real Decreto 295/2009 y la Ley del Estatuto del Trabajador. De nuevo, gracias por los apoyos recibidos. Y para acabar, a riesgo de pecar de insistencia, de tozudez, hubiera dicho mi padre, pero entendiendo que es mi obligación como política defender el interés superior del menor o de las personas con discapacidad, les pido de nuevo que apoyen la enmienda 24 para que se mejore el texto de la ley del solo sí es sí en lo relativo a la protección de los menores y de las personas con discapacidad
cuando se utilice su imagen sin autorización para crear perfiles falsos en webs de contactos o de pornografía. Estamos pidiendo una pequeña modificación del nuevo artículo 5 que se incorporó por una enmienda nuestra que castiga estas situaciones denigrantes para los niños, niñas, adolescentes y que preocupa tanto a sus padres. Pedimos simplemente que se especifique que debe aplicarse la mitad superior de la condena en los casos en que la imagen sea de menores o de personas con discapacidad. Estamos en situación de mejorar la ley en este punto. Les pido, por favor, que lo hagamos. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Vallujera Balañá. Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, diputadas y diputados. Bien, empezamos a terminar el camino que se empezó esta legislatura, porque la solicitud de que se modificase esta ley para alterar la modificación que había hecho previamente en 2015 el PP para impedir el aborto de las mujeres entre 16 y 18 años sin tutela parental fuera una realidad. Y parece ser que el camino está emprendido, falta todavía el Senado, pero va a ser así. Y creemos de verdad que solo por eso, casi solo por eso, valdría la pena votar a favor de este texto. Es verdad que introduce otros elementos que no son menores y que no hemos todavía hecho hincapié en ellos. El tema del aborto, que creemos que la mayor parte de la sociedad ya ha interiorizado como un derecho de gestión del propio cuerpo, un derecho de libertad de las mujeres y, sobre todo, la garantía de maternidades deseadas, conscientes y vivas, se complementa con otro elemento fundamental, que es la previsión o la intención de que no haya embarazos no deseados. Y esa parte de la ley no se está poniendo desde nuestra perspectiva suficientemente en valor. Es decir, todo lo que tenga que ver con educación sexual, todo lo que tenga que ver con la gestión del propio cuerpo de una manera plena, de una manera sin tabús y sabiendo las consecuencias de los actos sexuales, nos ayudará a que el aborto, que todos coincidimos en que es un derecho, pero no es una situación deseable, sean menores. Y desde esa perspectiva también este contenido preventivo, este contenido vinculado a la salud debe ponerse en relieve. Dicho esto, doy por defendidas las enmiendas, pero hay 3 o 4 sobre las cuales sí que quiero hacer un poco de hincapié. Le decía hace un momento a la diputada Calvo que vamos a dar apoyo a su enmienda y le votaremos a favor porque, bueno, no veíamos clara una modificación de la ley del sí es sí, pero visto lo que ha sucedido últimamente, pues casi que sí que es útil hacerlo. Hay un par de enmiendas que me sabe especialmente mal que no hayan sido votados por los grupos de la mayoría. El primero, el tema de la violencia obstétrica. En el feminismo sabemos que llamar las cosas por su nombre las identifica, hace que seamos conscientes de ellas y nos permite batallarlas. Y la violencia obstétrica no es un concepto que nos hayamos inventado, es un concepto recogido, generado también por la OMS. Dice estrictamente, forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud, predominantemente médicos y personal de enfermería, hacia las personas embarazadas en labor de parto y el puerperio. Constituye una violación a los derechos reproductivos sexuales de las mujeres. Si esta ley es en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva, es obvio que esto debería formar parte del cuerpo de la ley. Y no entendemos por qué, por motivos corporativistas
o de que se puedan sentir ofendidos determinados colectivos, no somos capaces de introducir este concepto en esta ley. Por tanto, pido que se lo replanteen y nos voten a favor. Porque además quien la ha sufrido sabe perfectamente que si no está denominada, no la puede explicar. Y sufrir violencia porque no te permiten parir como crees que debes hacerlo o te imponen técnicas agresivas o violentas es muy duro en un momento tan de fragilidad y a la vez de fuerza como es un parto. Otro elemento que no nos han aceptado y para mí es incomprensible es que entre los elementos que no pueden producir discriminación a las mujeres que van a abortar esté el de la lengua. Ya sé que es nuestra obsesión, pero incluimos todo tipo de discriminaciones no aceptables y no nos han aceptado que la lengua sea uno de ellos. Y no entendemos si es que se ha leído mal nuestra enmienda. Un momento, señora Vallujera, por favor. Señoría, creo que es un debate, como todos, pero es un debate de la suficiente entidad e importancia para que le prestemos atención, por favor. Continúe. Gracias. Cuando quiera. Es cierto que hoy sobrevuela el Pleno en una situación absolutamente anómala y, por tanto, soy muy comprensiva con los diputados que discuten entre ellos si vamos a terminar esto con soberanía o a través de una resolución del Constitucional. Bien, sigo. Estaba yo en que contiene suficientes elementos positivos para que le votemos a favor. Para nosotros es fundamental el registro de objetores de conciencia, es decir, el ejercicio de un derecho de objeción de conciencia nunca puede poner en riesgo el ejercicio de un derecho como es el aborto en la pública, y esto está sucediendo cada día y en todos los territorios. Ponemos en valor también la eliminación de los 3 días de reflexión y les voy a hacer un comentario, ya que estamos en sede de la capacidad que tienen los jueces y el Poder Judicial de intervenir en nuestra vida parlamentaria. Supongo que son conscientes ustedes de que el Consejo General del Poder Judicial todavía no ha emitido el informe. Supongo que ustedes también son conscientes que cosas de la vida, anteayer, justo 2 días antes de discutirlo, filtraron a la prensa una nota diciendo que lo iban a discutir y, por cierto, iba a ser negativo. E iba a ser negativo en estos 3 aspectos. En objeción de conciencia, edad entre los 16 y los 18, eliminación de los 3 días de reflexión y alguna coletilla más que nos van a introducir. Debiéramos pensarnos muy bien, a la vista de la manipulación consciente y continuada que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial de sus prerrogativas de emisión de informes. Es decir, si no quiero no lo emito y ya dilatarán el trámite de ley, que el Ministerio optó por tramitar sin el informe. Y se lo agradezco, porque no puede ser que nos marquen los tiempos los que deben emitir los informes. Pues bien, por un lado el Consejo General del Poder Judicial y por la otra parte el Constitucional, y me ciño al tema, que hace 10 años que tiene que resolver sobre la ley anterior, no pueden al final ser quienes decidan nuestra labor como parlamentarios. No pueden al final decidir cuál es la voluntad de las personas que han sido elegidas para ser el legislador por la voluntad del pueblo. No pueden. Ustedes mismos sabrán, las mayorías, lo que hacen frente a esto. En todo caso, vamos a hacer un voto afirmativo, defiendo las enmiendas, y es muy difícil centrarse en los temas de fondo cuando temas procedimentales están interviniendo en los debates continuamente, con cosas absolutamente que no tienen nada que ver con los derechos de las mujeres, con la ley que estamos tratando o con los contenidos mínimos para dotar de libertad a nuestras ciudadanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Buenos días.
La verdad es que hoy es un día para subir con orgullo a esta tribuna, aunque una no puede más que sentir que la democracia se pone en peligro y la soberanía popular. Pero sí, subimos con orgullo a esta tribuna porque esta ley que hoy se aprueba aquí, la de salud sexual y reproductiva y interrupción, voluntaria del embarazo, consigna lo que el movimiento feminista lleva más de una década diciendo: que las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con diversidad funcional pueden decidir abortar sin la obligación de un tutelaje, como deciden tantas otras cosas sobre la salud y su cuerpo, que no necesitamos 3 días de reflexión porque cuando acudimos a interrumpir voluntariamente nuestro embarazo vamos pensadas de casa y tomamos esa determinación como tantas otras sobre nuestra salud y nuestro cuerpo, que no requieren de ese tiempo añadido, que tenemos derecho a estar debidamente informadas y abortar instrumental o farmacológicamente dentro de la sanidad pública en cualquier parte del Estado. Pero además, esta ley sabe que necesitamos educación sexual para decidir, como comentaba antes la portavoz de Esquerra, y por eso se vuelca en la educación, porque es un derecho de la infancia y de la adolescencia el conocer su cuerpo y porque es el conocimiento lo que mejor combate las violencias y que siempre estas violencias se amparan en el silencio, en el tabú, en el oscurantismo y en la superstición. Y esta ley sabe que necesitamos anticonceptivos para no abortar. Y por eso no solo ya se ha reducido el IVA de los anticonceptivos, sino que se tienen que distribuir gratuitamente a la población más joven. Y tenemos que avanzar en esa responsabilidad con anticonceptivos de última generación, como la píldora masculina. Y entender que la píldora del día después no puede costar alrededor de 20 euros, sino que tiene que ser accesible de verdad para la ciudadanía. Además, esta ley habla de nuestra gestión menstrual, porque si estás en una situación de pobreza y no puedes gestionar con dignidad tu menstruación, no es un problema íntimo, es un problema social. Y el Estado no puede mirar a otro lado, porque lo que afecta a la mitad de la población no son problemas de chicas. Porque hablar de la menstruación, de la gestación, de la vivencia de la sexualidad no tienen que ser conversaciones discretas o pasarnos ese tampón prácticamente a escondidas, porque tienen que ser temas que se vivan de una manera natural, con universalidad. Ya me dirán ustedes, señorías, quienes escuchan y también quienes no, que tenemos más universal para todas las señorías de esta Cámara, para toda la humanidad, que el hecho de haber nacido con todo lo que ello conlleva. Y quiero añadir que esta ley existe por las 11 de Basauri, por Justa Montero, por el Tren de la Libertad y por la Coordinadora 8M. Existe por cada mujer con o sin capacidad de gestar que salimos a la calle todos los 28 de septiembre a decir «en mi cuerpo decido yo», porque las que hemos decidido ser madres existe y por las que han decidido no serlo también. Existen por las y también los profesionales que no han dudado nunca en practicar la interrupción voluntaria del embarazo pese al acoso al que muchos ultras les han sometido desde las clínicas y también en los juzgados. Existe por cada docente que con compromiso ha enseñado que la libertad y la igualdad son valores irrenunciables dentro y fuera de las aulas. Existe por las periodistas que no han dudado nunca en desmentir cada bulo y cada mentira con datos y con rigor, que han puesto de relieve que no en todas partes del Estado se podía abortar. Esta ley existe por las pibas argentinas, por las hermanas irlandesas, por las compañeras chilenas y también por las que lo pelean en Polonia, en El Salvador, en Malta, en Nicaragua, en República Dominicana. Esta ley existe porque existe un Ministerio de Igualdad, igual que existía uno cuando se aprobó la Ley 2/2010. Y, señorías feministas de esta Cámara, no podemos perder este ministerio porque es un avance, es una conquista y una brújula para lograr la justicia social.
Y, por último, en el tiempo que me queda, hago referencia a algo que escuchamos mucho últimamente. Se lo oímos, por ejemplo, a referentes importantes de los medios de comunicación y luego se repite en las conversaciones con la familia, se repite en las conversaciones que tenemos con nuestras amistades, se repite también en la calle, esto de la polarización. Y parece que esta Cámara podría ser el epicentro de esa llamada polarización, porque tiene la capacidad de difusión que hace que los micrófonos y las cámaras siempre estén pendientes. Yo lo voy a decir con claridad. Ni con nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ni con los nuevos derechos feministas, ni con casi ninguna de las cuestiones que se tratan aquí, hay tal polarización. Aquí no hay broncas entre dos partes. No seamos equidistantes, que eso siempre es una falacia. Aquí hay una situación que entenderla desde la equidistancia supone una trampa obscena, como cuando se dan las situaciones de violencia. Aquí hay una mayoría que queremos debatir, que queremos discrepar, que queremos defender nuestras enmiendas, que queremos decir que nos falta, sí, la violencia obstétrica en esta ley y que ojalá la estuviéramos reflejando. Aquí queremos hacer leyes en función de los compromisos que cada quien hemos adquirido con la ciudadanía. Y también aquí hay quienes vienen a saltarse los consensos democráticos, a cuestionar los derechos desde el machismo, desde el racismo, desde el clasismo. Y no es solo por llamar la atención o porque trabajar canse, es porque, de verdad, hacer todo eso puede tener el efecto que están buscando, retrotraernos a otros tiempos más oscuros, menos libres y más autoritarios. Aquí no hay polarización y decirlo no nos ayuda en nada a quienes defendemos que las instituciones, el BOE, los presupuestos, son el recurso que quienes no tenemos el poder tenemos para transformar las cosas que están peleando continuamente la gente en las calles. Así que por esas peleas y porque vamos a seguir defendiéndolas aquí, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto para no morir y puxa la lucha feminista. Muchísimas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora González Vázquez. Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra la señora González Vázquez. El resto de los grupos intervendrán cuando fijen posición. Estamos todavía en el periodo de enmiendas. González Vázquez. Bueno, pues toma usted la palabra. Teresa Angulo. Nos habían dado el nombre de su compañera. Gracias, presidente. Culminamos la tramitación de un nuevo atropello legislativo convertido en el modus operandi del Gobierno, incluso para abordar cuestiones complejas que, por afectar a derechos fundamentales o a la vida de las personas, requerirían para un Gobierno solvente de reflexión serena, de consulta a los órganos consultivos y expertos, de plazos razonables de debate. Pero, desgraciadamente, España carece de ese Gobierno. Al contrario, lo habitual hoy es el menosprecio al Parlamento, con tramitaciones y actitudes que persiguen amordazar a la oposición e impedirnos realizar nuestra función de manera correcta, sin más motivos que el de imponer el criterio de un Gobierno dispuesto a todo, incluso la degradación de nuestra democracia, con tal de seguir en el poder. Un modus operandi con nefastas consecuencias para la sociedad española, que ya vemos con la ley del solo sí es sí, con la que, gracias a ustedes, depredadores sexuales ven reducidas sus condenas o son excarcelados. Ya se lo ha dicho el Supremo. Y en lugar de enmendar su error, se empecinan en su arrogancia con una chapuza legislativa para darle un toquecito a los jueces. Mientras, gracias a ustedes, hoy en España violar es más barato que antes. Incompetencia y arrogancia que siguen en otras leyes, a pesar de las advertencias. Sedición, malversación, asalto al Poder Judicial, ley trans.
Y este es el procedimiento seguido en esta reforma. Innecesaria, pues no responde a otra urgencia que la imposición de la agenda de Podemos ante el final de la legislatura, e inoportuna, porque modifica una ley pendiente de pronunciamiento en el Constitucional, lo que hubiera sido tenido en cuenta por un Gobierno mínimamente prudente y que valorara la seguridad jurídica. Una ley que, a pesar de su compleja materia, se tramita intencionadamente sin informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, la Comisión de Bioética, sin escuchar a profesionales o sociedades científicas. Todo ello para obviar las objeciones o críticas que se puedan hacer, como es el caso del informe del Consejo General del Poder Judicial anunciado estos días, cuyas ponentes, mujeres, consideran no se justifican algunas de las modificaciones que se introducen. Respecto a la eliminación del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, advierten que el consentimiento autónomo y sin su conocimiento dificulta los deberes que conforman la patria potestad, como la orientación y el consejo. Y recuerdan que, por imperativo constitucional, los progenitores deben prestar asistencia de todo orden a sus hijos durante su minoría de edad. Por ello, las ponentes mujeres ven justificada la validez del sistema actual, en el que concurren ambos consentimientos, que en caso de conflicto se podrían resolver a través de un procedimiento establecido en la norma. Igualmente, el informe advierte sobre la eliminación de la obligación de dar a la mujer información sobre los recursos de apoyo a la maternidad, porque ello les priva o dificulta el acceso a cuestiones que pueden ser de su interés, así como del periodo de 3 días de reflexión, como existe en los países de nuestro entorno, presupuesto necesario para una adecuada formación de la voluntad y la adopción de una decisión meditada. Es decir, consentimiento informado, que solo es tal si se presta con una información adecuada, completa y suficiente para comprender las consecuencias de tu decisión. Señorías, el consentimiento informado no infantiliza a las mujeres. Es un progreso del sistema sanitario en el que, sin establecer ningún juicio de valor, ni consideraciones éticas ni religiosas, se analizan los beneficios y los riesgos, por lo que es un grave error eliminar la posibilidad de tomar una decisión de manera libre y decisiva. ¿Qué daño hace a las mujeres que están plenamente informadas? Porque ese ensañamiento contra la libertad que te da a conocer todas las posibilidades en un momento tan crucial para una mujer. Esta ley rezuma hostilidad a los profesionales sanitarios a quienes no han escuchado. El registro de facultativos objetores de conciencia, además de cercenar un derecho constitucional, oculta la voluntad de castigar a quienes, ejerciendo ese derecho, se nieguen a practicar abortos, lo que tiene un sospechoso tufo a lista negra y, por su carácter público, puede limitar el derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución. En lo que respecta a la práctica de abortos en centros públicos, eliminando de nuevo la elección de la mujer, imponen a los facultativos la responsabilidad de la Administración respecto al contenido de la cartera de servicios, vulnerando de nuevo el derecho constitucional a la objeción de conciencia. Algo que también denuncian los farmacéuticos, a quienes obligan de manera irresponsable a dispensar sin control médico un medicamento aprobado para un uso excepcional en la anticoncepción y cuyo uso poco racional puede suponer el abandono de otros métodos con menor riesgo para la salud, con el silencio cómplice todo esto de la ministra de Sanidad. Y es sorprendente la relación que establecen ustedes entre embarazo y enfermedad. ¿Ustedes son progresistas? Estar embarazadas no es estar enfermas. Dejen de lanzar ese mensaje que nos hace retroceder en derechos y oportunidades. Ustedes, banalizando un asunto tan complejo como este que hoy regula la ley, introducen conceptos como la salud menstrual o las bajas especiales por reglas incapacitantes, lo que criticó UGT o ahora el informe del Poder Judicial, que dice que provocará efectos contrarios para las mujeres, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización sobre nosotras, incluso como consecuencias negativas en el mercado laboral. Pues ahora se permitirá conocer al empresario la causa de la baja. Antes no.
En definitiva, con sus leyes y ocurrencias, las mujeres retrocedemos en avances. Porque, como ya le señaló mi compañera Marta González, ustedes cada vez se parecen más a la sección femenina de los años 40 del franquismo, empeñadas en decirnos cómo tenemos que vivir y pensar, porque nos quieren menos informadas, menos libres y nos están dejando más desprotegidas. Mi grupo votará en contra de esta reforma por inoportuna y de dudosa seguridad jurídica, por la falta de diálogo y del Gobierno en un tema que hubiera requerido esfuerzos para el consenso y por las consecuencias que para la vida y la salud de las mujeres, también las menores, puede tener. Ya tienen informes. Después no digan que no estaban advertidos. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Roz Gim Martínez. Gràcies, señor president. Avanzar. Eso es lo que hace hoy la sociedad española con esta reforma que estamos debatiendo. Avanzar en derechos y libertades. Miren, todos los derechos sexuales y reproductivos han sido, son y serán siempre una prioridad de todos los gobiernos socialistas. Por eso, todos los avances de la democracia española en derechos, libertades e igualdad llevan el sello socialista, desde 1982 hasta nuestros días. Señorías, al igual que pasó con la ley del 2010, esta reforma no obliga a ninguna mujer a abortar. Repito, la ley y esta reforma no obliga a ninguna mujer a nada, sino que las ampara y protege a todas, tanto a las que quieran ser madres como a las que no lo deseen. Por eso hoy avanzamos con esta reforma, porque consolida y profundiza aún más en todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Avanzamos porque con esta reforma se repara la injusticia que cometió el Partido Popular en 2015 cuando suprimió el derecho a decidir sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años. Excluir a estas jóvenes fue una gran irresponsabilidad política que lo único que hacía era abocarlas a abortos clandestinos. Las y los socialistas dijimos que cuando volveríamos a gobernar recuperaríamos ese derecho y hoy lo hacemos realidad. El Partido Socialista siempre cumple. Y miren, avanzamos para garantizar una educación afectivo-sexual en las escuelas que transmita valores como el respeto, la igualdad. Un segundo, un momento. Sí, cuando quiera, continúe. Una educación afectivo-sexual en las escuelas que transmita valores como el respeto, la igualdad, la tolerancia y la diversidad. Aprender a respetar, amar a quien quieras y como quieras. Que sepan nuestros jóvenes que el consentimiento y el deseo mutuo son la base de unas relaciones sexuales sanas, felices e igualitarias. Una educación sexual para prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Nuestro grupo parlamentario lo tiene muy claro. Miren, la religión en la Iglesia y la educación en las aulas. Y avanzamos porque con esta reforma reconocemos que los vientres de alquiler son una práctica inadmisible en nuestra sociedad. Y por eso decimos no a la publicidad y a las campañas que lo fomentan. Los cuerpos de las mujeres son mucho más que una simple máquina reproductora.
Avanzamos para garantizar el acceso al aborto en los centros públicos, regulando la objeción de conciencia. Avanzamos incorporando bajas laborales para las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo o no, así como para las mujeres en su semana 39 de gestación, porque esta ley, esta reforma, también habla de gestación, preparto y maternidad. Avanzamos garantizando la anticoncepción de última generación y recuperando la financiación pública que eliminó el Partido Popular. Señorías de la derecha y de la ultraderecha, con ustedes nunca se avanza, solo se retrocede. Porque, miren, hoy más que nunca, no se legisla desde la moral cristiana, se legisla desde la voluntad popular de esta Cámara, el máximo exponente de la soberanía popular. Y desde aquí legislamos para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos, al margen de sus creencias religiosas, sus ideologías o su condición económica y social. Porque un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. A ustedes, los de la bancada de la derecha y la ultraderecha, parece que les produce aversión la democracia. Siguen queriendo imponer su visión ultraconservadora de la sociedad para convertir en delito lo que para algunos de ustedes es pecado. Y, señorías del Partido Popular, se lo digo claramente, ustedes nunca han estado ni con el movimiento feminista ni de las leyes que han reconocido en este país los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes, es más, han contribuido a todos los retrocesos, con recursos de amparo al Tribunal Constitucional, con reformas como la de las jóvenes de 16 y 17 años y con votos en contra, como van a hacer hoy, de leyes como la que estamos debatiendo y aprobando. Y repito, para combatir su demagogia, esta ley no obliga, solo amplía derechos para que las mujeres puedan elegir ser madres o no. Miren, la maternidad es una experiencia maravillosa si se trata de una opción adoptada libremente, nunca de una obligación. Y dejen ya de tutelarnos a las mujeres, porque nadie mejor que una mujer para decidir libremente qué hace sobre su cuerpo. Y esta reforma respeta el derecho de las mujeres a decidir de forma responsable. La igualdad se practica aprobando leyes y reformas como esta que estamos debatiendo hoy en esta Cámara. Porque la igualdad es un derecho, no son permisos que se otorgan a las mujeres. Y acabo, señorías, y lo hago nuevamente recordando el Tren de la Libertad, 1 de febrero del 2014. Miles de personas subimos a ese tren para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos y decirles alto y claro a la derecha de este país que no queríamos retrocesos. Gracias al movimiento feminista, especialmente a las comadres asturianas que lo lideraron. Pero gracias también a mi partido, al Partido Socialista, feminista y socialista, porque nosotros decimos y hacemos, y hoy lo estamos haciendo realidad. Y seguiremos caminando junto al movimiento feminista, en defensa de una sociedad más justa. Y seguiremos luchando, como siempre, por la libertad y los derechos de las mujeres, como siempre hemos hecho. Porque eso es el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. Muchísimas gracias, señora Ros. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.
Silencio, señoría, por favor. Silencio. Señorías, silencio, por favor. Cuando quiera. Gracias, señor presidente. Señorías, hoy, con la ministra sentada sola en su escaño, asistimos a un nuevo golpe a la Constitución, pero no es un golpe pequeño. Van a aprobar una ley donde se reconoce el aborto como un derecho humano. No solo violenta la Constitución, sino que invierte nuestro sistema de valores. Como tal derecho se garantiza su ejercicio, que es la muerte implacable del feto. A la mujer no se le ofrece ninguna alternativa, porque existe un único fin, que ante un embarazo imprevisto o ante un bebé que pueda nacer con alguna discapacidad, solo se tenga una salida, la eliminación de la vida de su hijo. Todo el texto y todas las partidas presupuestarias se redactan en esos términos. Garantizar la interrupción del embarazo. Ni una sola oportunidad a la vida. Van a condenar, señorías, a todas estas mujeres, la mayoría presionadas, no nos hablen de libertad, a no poder experimentar el asombro que produce toda existencia. Señorías, por eso anulan los días de reflexión, cualquier tipo de información, y se impide expresamente el apoyo de los padres y el apoyo de la Administración y el apoyo de las asociaciones. Tampoco los sanitarios objetores podrán intervenir en los comités clínicos. No vaya a ser que puedan salvar alguna vida. Señorías, ¿cómo pueden hablar de libertad si la información del sobre y los días de reflexión era un mínimo requisito legal? Pero es que además era la única y falaz excusa que tenía la izquierda para intentar justificar lo injustificable de la ley de plazos. Una nueva pasada de frenada de la ministra Montero. Por eso, hace 5 días una propuesta de 2 magistradas del cupo que ustedes denominan progresista del Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado dándonos la razón en relación a la total falta de discernimiento para tomar una decisión tan grave. Y nos alegramos por ello, pero obviamente no podemos estar de acuerdo en que ratifiquen la legislación vigente sin entrar en su análisis diciendo ni más ni menos que el derecho al aborto es consecuencia del derecho a la intimidad, valorando positivamente la ley de plazos, porque en su día no fueron capaces de ponerse de acuerdo para emitir un informe que dijera lo obvio, que esa ley es inconstitucional. Sí que lo hizo el Consejo Fiscal, cuyo informe ahora echamos en falta. El Consejo Fiscal alega falta de tiempo. Hombre, no se precisa mucho tiempo para hacer un corta y pega del que emitieron en el año 2010. Serán otras las causas. Entonces, el Consejo Fiscal discrepó del contenido de la totalidad del anteproyecto de ley de plazos por la desprotección del nascituro. Se añadía que la doctrina del Tribunal Constitucional señala la obligación del Estado de proteger al no nacido, ya que desde el inicio de la gestación hay una vida humana y la vida encarna un valor central de nuestro ordenamiento constitucional. También se pronunció sobre la necesidad de la información previa y el asesoramiento sobre posibles secuelas y riesgos del aborto y que mediara una semana hasta la decisión. No consideraba adecuado prescindir del consentimiento de los padres. No hay informe del Consejo de Estado, pero sí existe uno del CERMI, cuyo contenido escandaliza, señorías, ya que para evitar la discriminación existente entre las 14 y las 22 semanas que se precisan para abortar a un niño con discapacidad, lo que proponen son 24 semanas para todos, para evitar la discriminación. Es escandaloso. Pero esta modificación, señorías, se hace al dictado de las reivindicaciones de la patronal del aborto, la que se enriquece con la muerte de seres humanos. Todas las reivindicaciones que propone ACAI. Y usted, señora ministra, dirá que sí se puede, que sí se puede. Y nosotros le decimos que no se puede hacer esta modificación si no es violentando el orden constitucional y nuestra Constitución. Que no se puede hacer esta modificación si no es produciendo mucho daño y atentando contra el valor de la vida, señora ministra. No se puede, señora ministra, porque sin la capacidad para aprobar esto, sin la legitimidad necesaria, se está perpetuando la ilegalidad al transgredir el procedimiento obligado y especial que requeriría esta grave modificación del artículo 15 de la Constitución. Se atenta contra el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, sustituyéndolo por el derecho a eliminar a un ser humano.
Todos los resortes que posee el Estado no están frenando este atentado porque ustedes lo controlan todo de forma totalitaria. Se arrasa cualquier impedimento legal o moral haciendo saltar por los aires el Estado de Derecho. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva por el Tribunal Constitucional con total impunidad al no haberse dictado sentencia a lo largo de 12 años. Sin duda, estaban esperando a dictar una sentencia una vez consumado el golpe previsto al Poder Judicial. Señorías, tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la denuncia interpuesta por la ausencia de la obligada sentencia, sin argumento alguno. Y no es de extrañar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no haya admitido nuestra protesta, cuando en la agenda europea el derecho humano al aborto es su principal objetivo. Pues bien, la señora ministra es la que se considera víctima de violencia política, cuando con tan solo 32 diputados está marcando el rumbo ideológico comunista, violento y suicida a un gobierno que vende a los españoles a cambio de continuar en el poder. El Ministerio de Igualdad sí que está ejerciendo una brutal violencia política con toda la fuerza que le ofrece el poder del Estado, porque violencia es arrebatar a un hijo de las entrañas de su madre, esa madre al que todo el sistema presiona sin tan siquiera procurar la protección que prevén para los animales. Violencia es imponer el aborto como un hecho saludable en el sistema educativo y sanitario, garantizando que se realicen prácticas de aborto en las facultades. Usted, señora ministra, no puede hablar de violencia porque no se puede ser al mismo tiempo víctima y victimaria, porque las víctimas son las mujeres y los niños, las víctimas son los sanitarios y los jueces a los que usted insulta, víctimas son los adolescentes a los que su ley trans confundirá y producirá daños irreversibles. Víctimas son todas las mujeres violadas que ven salir de la cárcel a sus agresores. Víctimas, en fin, somos todos los españoles de un ministerio que trata de aniquilar nuestro futuro, porque esto no es progreso ni libertad. Esto es implantar una cultura que tan solo da respuesta a su fascinación por la muerte. Víctimas somos todos los españoles del golpe a la Constitución que se está perpetrando este Gobierno con Sánchez a la cabeza. Pero, señorías, no tengan la más mínima duda que en Vox trabajaremos sin descanso para frenarlo. Gracias. En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Igualdad. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy damos un paso muy importante para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en nuestro país. En un contexto de ofensiva reaccionaria, en un momento difícil para nuestra democracia, el feminismo sigue siendo el principal impulso democratizador de nuestra sociedad dentro y fuera de este hemiciclo. Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Recuperamos, como han dicho muchas de sus señorías, el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a decidir sobre sus propios cuerpos y afirmamos, además, que el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir, que no dudamos de sus decisiones. Con esta ley facilitamos el acceso a los anticonceptivos y también a los productos de salud menstrual en centros educativos, en centros penitenciarios, en centros vinculados a los servicios sociales y combatimos la pobreza menstrual tratando de garantizar de esa manera también el pleno ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos para todas las mujeres. Reconocemos también la salud menstrual como parte del derecho a la salud y combatimos el estigma y el silencio. Apostamos por el derecho a la educación sexual
como un derecho fundamental de los niños y de las niñas de nuestro país para ser más libres y felices. Esta es definitivamente una legislatura de avances feministas. Avances como esta nueva ley del aborto o como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual son los que permiten que ejerzamos la libertad sobre nuestros cuerpos, que el Estado reconozca la ciudadanía plena de más de la mitad de la población que somos las mujeres. Y esta ley, creo que es importante decirlo en un día como hoy, es también un ejemplo de la fuerza de la democracia, cómo la organización popular, el movimiento feminista, construye junto a las instituciones los derechos que hacen avanzar a nuestro país. Existe una fuerte ola reaccionaria que intenta de forma agresiva frenar esos avances en todo el mundo, especialmente los derechos de las mujeres. Y quieren hacernos dudar de nuestra fuerza colectiva, de nosotras mismas, para que no sigamos adelante. Cada vez que les demostramos que sabemos luchar para conquistar nuestros derechos y también que sabemos hacer leyes que nos permiten garantizarlos, demostramos que esa reacción es tan agresiva como impotente. Hay, de hecho, quienes se están dando cuenta en estos días de que la función del Poder Legislativo es legislar en estricto cumplimiento de la voluntad popular de nuestros y nuestras compatriotas. Y, señorías, el trabajo no acaba aquí, lo sabemos bien. Ahora debemos acompañar el proceso de tramitación de esta ley hasta que llegue al Boletín Oficial del Estado, pero sobre todo debemos acompañar el proceso de implementación de esta ley para que sea una realidad en cada rincón de nuestro país. Quiero concluir con algunos agradecimientos porque, como dice María Naredo, las leyes feministas siempre tienen muchas madres. Algunas han sido ya citadas en este hemiciclo. Gracias a las 11 de Basauri y a todas las que disteis la pelea para que el aborto fuese un derecho que construyese nuestra democracia con el final de la dictadura. Gracias, Justa Montero, y gracias, Begoña San José. Vosotras y otras muchas compañeras, desde las calles, desde las asambleas, nos habéis enseñado la importancia de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos para garantizar la ciudadanía plena de todas nosotras, pero sobre todo nos habéis enseñado a luchar hasta conquistar nuestros derechos. Gracias también a Viviana Aído, la primera ministra de Igualdad de la historia de la democracia en España, y al Gobierno socialista del presidente Zapatero por la ley del año 2010. Sin ese paso, este paso tampoco existiría. Gracias al Tren de la Libertad, a la Comisión del 8M, a las asambleas feministas que con su organización popular lograron parar la ofensiva reaccionaria del Partido Popular y llegaron a tumbar al ministro que representó esa ofensiva reaccionaria, al ministro Gallardón. Gracias a todas las mujeres que desde el periodismo, querida Noemí, desde la cultura o desde la justicia, desde cada rincón de nuestra sociedad, han defendido los derechos sexuales y los derechos reproductivos, han dado argumentos, han dado datos y han combatido la culpa, la vergüenza, el estigma y la soledad, muchas veces asociada a estos derechos y a su ejercicio. Gracias también al Instituto de las Mujeres, a todas sus funcionarias, muchas veces maltratadas, a su directora, Toni Morillas, y al proceso participativo de más de un año y a todas las entidades y colectivos, organizaciones de la sociedad civil que han hecho posible la redacción de esta ley. Gracias también al equipo del Ministerio de Igualdad al completo por ser muy conscientes de para qué estamos aquí. Estamos aquí para rendir cuentas y para hacer realidad lo que el movimiento feminista mandata, porque somos muy conscientes de que las feministas y el movimiento feminista es el principal impulso democratizador que nuestro país tiene para que todos, todas y todes podamos vivir mejor. Señorías, gracias por último a la mayoría feminista
de esta Cámara, al conjunto del Gobierno, particularmente al Ministerio de Sanidad, con quien hemos negociado la mayoría de esta ley, e insisto, a la mayoría feminista de esta Cámara, que va a ser capaz de sacar adelante un nuevo avance feminista. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro y en la pública para no morir. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Votamos en 3 minutos.